Bienvenidos un día más a mi canal, su espacio seguro para desentrañar los misterios de la mente, el corazón y sobre todo, de nosotros mismos. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico, lleno de energía positiva y listos para sumergirnos juntos en un tema que, créanme, nos concierne a todos. Hoy vamos a hablar de algo muy especial, algo que a menudo guardamos bajo llave, algo que puede ser nuestra mayor fortaleza o nuestra peor debilidad, la confianza secreta. O mejor dicho, vamos a analizar cómo nuestra queridísima Demet, nuestra protagonista de hoy, puso a prueba la confianza secreta de Can. ¿Intrigados? Yo también. Prepárense para una historia llena de giros, revelaciones y lecciones valiosas que podemos aplicar en nuestras propias vidas. Pero antes de sumergirnos de lleno, un pequeño favor. Si son nuevos por aquí y les gusta este tipo de contenido, donde exploramos la psicología detrás de las relaciones, el crecimiento personal y todo lo que nos hace humanos, no duden en suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es mi mayor motivación para seguir creando contenido que espero que les sea útil e inspirador. Y si ya son parte de esta increíble comunidad, un abrazo gigante para ustedes. Saben que los aprecio muchísimo. Ahora sí, manos a la obra. La historia de Demet y Can es un fascinante estudio de caso sobre la dinámica de la confianza, la vulnerabilidad y las expectativas en una relación. Can, a primera vista, parecía un hombre seguro de sí mismo, un alfa en toda regla. Irradiaba carisma, tenía una carrera exitosa y no parecía dudar de sus propias capacidades. Pero Demet, con su aguda intuición y su profundo conocimiento de Can, sospechaba que bajo esa fachada de seguridad se escondía una confianza secreta, una inseguridad latente que, si no se abordaba, podría eventualmente socavar la relación. Esta confianza secreta no era algo evidente. No era una falta de habilidades profesionales ni una inseguridad física obvia. Era algo más sutil, más profundo. Demet notó que Can, a pesar de su aparente éxito, a menudo buscaba la aprobación de los demás, especialmente de sus colegas y de su familia. Necesitaba constantemente validación externa para sentirse valioso. Y aunque él nunca lo admitiría abiertamente, Demet percibía un miedo irracional al fracaso, un temor a no estar a la altura de las expectativas, tanto propias como ajenas. Era como si Can, a pesar de todo lo que había logrado, viviera con la constante sombra de ser descubierto como un impostor. Ahora profundicemos un poco más en cómo se manifestaba esta necesidad de validación. Por ejemplo, después de una presentación exitosa en el trabajo, en lugar de disfrutar del reconocimiento y celebrar sus logros, Can se obsesionaba con los pequeños detalles que podrían haber salido mejor. Buscaba la opinión de cada uno de sus colegas, analizando cada palabra, cada gesto, en busca de la más mínima señal de desaprobación. Si encontraba una crítica, aunque fuera constructiva, la tomaba como una confirmación de sus propias dudas internas, alimentando su miedo al fracaso. Además, esta necesidad de aprobación se extendía a su vida personal. Demet notaba que Can se esforzaba por complacer a su familia y amigos, incluso a costa de sus propios deseos y necesidades. Temía decepcionarlos o ser percibido como egoísta. Esta constante preocupación por la opinión de los demás lo impedía ser auténtico y expresar sus verdaderos sentimientos. Era como si Can viviera con una máscara, tratando de encajar en las expectativas de los demás en lugar de ser fiel a sí mismo. La confianza secreta de Can también se manifestaba en su relación con Demet. Aunque la amaba profundamente, a menudo se sentía inseguro de su afecto y lealtad. Temía no ser lo suficientemente bueno para ella, que la merecía. Esta inseguridad lo llevaba a buscar constantemente su confirmación, a pedirle que le dijera una y otra vez que lo amaba. También se mostraba celoso y posesivo, aunque intentaba ocultarlo bajo una fachada de seguridad. En el fondo, Can temía perder a Demet, que era la persona más importante en su vida. Así que Demet, con la mejor de las intenciones, decidió poner a prueba la confianza secreta de Can. No lo hizo de una manera cruel o manipuladora, sino con cuidado, tacto y un profundo amor por él. Su objetivo no era exponerlo o avergonzarlo, sino ayudarlo a confrontar sus inseguridades, a fortalecer su autoestima y a construir una base más sólida de confianza en sí mismo. Ella entendía que esta inseguridad, si no se abordaba, podría convertirse en un muro invisible que los separaría con el tiempo. El primer paso de Demet fue crear un entorno seguro y de apoyo donde Can se sintiera cómodo para expresar sus verdaderos sentimientos. Evitó criticarlo o juzgarlo cuando compartía sus preocupaciones o dudas.
En lugar de eso, lo escuchaba atentamente, le ofrecía palabras de aliento y lo recordaba sus fortalezas y logros. Le repetía constantemente lo orgullosa que estaba de él, no solo por sus éxitos profesionales, sino también por su integridad, su amabilidad y su capacidad de amar. Demet sabía que Khan necesitaba sentirse amado y aceptado incondicionalmente, para poder empezar a aceptarse y amarse a sí mismo. Ella implementó una política de 0 juicios en su relación. Cada vez que Khan expresaba una preocupación o inseguridad, Demet se aseguraba de escuchar sin interrumpir y sin juzgar. Evitaba reaccionar con impaciencia o frustración, incluso cuando Khan repetía los mismos miedos una y otra vez. En cambio, le ofrecía una perspectiva diferente, recordándole sus logros y resaltando sus cualidades positivas. También se mostraba vulnerable y compartía sus propias inseguridades, para que Khan supiera que no estaba solo en su lucha. Luego Demet empezó a desafiar suavemente las creencias limitantes de Khan. Cada vez que él expresaba una duda sobre sus capacidades, ella le preguntaba, ¿por qué piensas eso? ¿O qué evidencia tienes para respaldar esa afirmación? Lo animaba a cuestionar sus propios pensamientos negativos y a reemplazar las creencias limitantes con afirmaciones positivas y realistas. Demet se convirtió en su entrenadora de confianza, ayudándolo a identificar los patrones de pensamiento negativos que lo saboteaban y a reemplazarlos por pensamientos más positivos y constructivos. Por ejemplo, Khan tenía un proyecto muy importante en el trabajo que lo tenía sumamente estresado. Temía no poder cumplir con las expectativas y decepcionar a sus superiores. Demet, en lugar de minimizar sus preocupaciones o decirle simplemente que todo saldría bien, se sentó con él y lo ayudó a desglosar el proyecto en tareas más pequeñas y manejables. Lo animó a concentrarse en un paso a la vez y a celebrar cada pequeño logro en el camino. También lo ayudó a identificar sus fortalezas y habilidades relevantes para el proyecto, recordándole que ya había superado desafíos similares en el pasado. Demet le propuso crear una lista de sus logros pasados, desde los más pequeños hasta los más grandes. Cada vez que Khan se sentía abrumado por la ansiedad, Demet lo alentaba a leer la lista y a recordar todo lo que había logrado en su vida. Esta simple técnica le ayudó a cambiar su enfoque de los miedos y dudas a sus fortalezas y capacidades. También le propuso visualizarse a sí mismo teniendo éxito en el proyecto, imaginando cada detalle y sintiendo la satisfacción de lograr sus objetivos. Otro momento clave en la prueba de Demet fue cuando lo alentó a salir de su zona de confort. Khan siempre había sido muy reservado y evitaba tomar riesgos. Demet lo desafió a probar cosas nuevas, a aventurarse en territorios desconocidos y a abrazar la incertidumbre. Lo inscribió a un taller de improvisación teatral, algo que a Khan le aterraba, pero que también lo atraía. Al principio Khan se sintió incómodo y avergonzado, pero Demet lo apoyó en cada paso del camino, animándolo a divertirse y a no tomarse las cosas demasiado en serio. Para su sorpresa, Khan descubrió que la improvisación era una forma liberadora de expresar su creatividad y superar su miedo al ridículo. La elección de la improvisación no fue casual. Demet sabía que la improvisación requería valentía, espontaneidad y la capacidad de aceptar el fracaso como una oportunidad para aprender y crecer. Al exponer a Khan a este tipo de actividad, esperaba que pudiera empezar a desafiar sus propios límites y a desarrollar una mayor confianza en sí mismo. También lo alentó a asumir pequeños riesgos en su vida cotidiana, como hablar con extraños, probar nuevos pasatiempos o expresar sus opiniones de manera más asertiva. Además del taller de improvisación, Demet animó a Khan a explorar otras actividades que le permitieran conectar con su creatividad y expresar sus emociones. Lo invitó a pintar, escribir poesía o tocar un instrumento musical. Estas actividades le ayudaron a liberar su estrés y a desarrollar una mayor conciencia de sí mismo. También lo animó a practicar la meditación y el mindfulness, para aprender a calmar su mente y a controlar sus pensamientos negativos. A medida que Khan se enfrentaba a sus miedos y superaba sus desafíos, su confianza secreta comenzó a disiparse. Se dio cuenta de que era más capaz de lo que creía y que podía manejar la incertidumbre y el fracaso. Aprendió a valorarse a sí mismo independientemente de la aprobación de los demás y a confiar en su propio juicio. Empezó a disfrutar de sus logros y a sentirse orgulloso de sí mismo, sin necesidad de buscar la validación externa. Se volvió más auténtico y honesto en sus relaciones, expresando sus verdaderos sentimientos y necesidades sin temor a ser juzgado. Pero la prueba de Demet no estuvo exenta de dificultades. Hubo momentos de frustración, de dudas y de conflictos.
Khan en ocasiones se resistía a los desafíos de Demet y se cerraba en sí mismo. En esos momentos Demet tuvo que recordarse a sí misma que su objetivo o era ayudar a Khan, no controlarlo o cambiarlo. Tuvo que ser paciente, comprensiva y flexible. Y sobre todo, tuvo que seguir amándolo incondicionalmente. Ella entendió que el proceso de superar la inseguridad lleva tiempo y requiere mucho esfuerzo y dedicación. Demet también tuvo que aprender a establecer límites claros y a comunicar sus propias necesidades y deseos. A veces Khan se apoyaba demasiado en ella, buscando constantemente su aprobación y apoyo. Demet tuvo que enseñarle a ser más independiente y a confiar en sí mismo. También tuvo que aprender a decir no cuando necesitaba tiempo para sí misma o cuando sentía que Khan estaba traspasando sus límites. Esta honestidad y comunicación abierta fortalecieron su relación y les permitieron crecer juntos como individuos y como pareja. La historia de Demet y Khan es un recordatorio de que la confianza es un proceso continuo, no un destino final. Todos tenemos inseguridades y dudas, pero lo importante es reconocerlas, aceptarlas y trabajar en ellas. La confianza secreta puede ser un obstáculo para nuestro crecimiento personal y para nuestras relaciones, pero también puede ser una oportunidad para fortalecernos y conectarnos más profundamente con nosotros mismos y con los demás. Es un viaje que requiere paciencia, compasión y un compromiso constante con nuestro propio bienestar. Y ahora, después de esta intensa inmersión en la relación de Demet y Khan, es hora de recapitular brevemente lo que hemos aprendido. Vimos cómo Demet, con su amor y perspicacia, identificó la confianza secreta de Khan, esa inseguridad disfrazada de seguridad. Observamos cómo ella, de manera cuidadosa y estratégica, lo puso a prueba, no para humillarlo, sino para ayudarlo a crecer. Y finalmente fuimos testigos de cómo Khan, a través de la confrontación de sus miedos y la superación de sus desafíos, logró fortalecer su autoestima y construir una base más sólida de confianza en sí mismo. Espero de corazón que esta historia les haya resonado y les haya dado algunas ideas valiosas para reflexionar sobre sus propias vidas y relaciones. Recuerden, la confianza no es algo que se tiene o no se tiene, sino algo que se construye día a día, a través de la autoaceptación, la vulnerabilidad y el amor propio. No se comparen con los demás, celebren sus propios logros y aprendan de sus errores. La vida es un viaje de aprendizaje constante y cada experiencia, por difícil que sea, puede ser una oportunidad para crecer y fortalecerse. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo y su atención significan mucho para mí. Me encantaría saber qué les pareció esta historia y si se identificaron con alguno de los personajes. ¿Han tenido experiencias similares en sus propias vidas? ¿Cuáles son sus estrategias para lidiar con la confianza secreta, ya sea la suya o la de sus seres queridos? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y aprender de ustedes. Y por último, pero no menos importante, si este vídeo les gustó, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es mi mayor motivación para seguir creando contenido que espero que les sea útil e inspirador. Muchísimas gracias por ser parte de esta increíble comunidad. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, crean en ustedes mismos. Son absolutamente increíbles. Y no tengan miedo de mostrar su vulnerabilidad, es ahí donde reside su verdadera fuerza. Adiós, mis amores.